Muchas gracias, eskerrik asko, a la organización y a todos los que habéis venido. Bien, esta ponencia procede de una investigación que hemos realizado en el grupo, como comentaban, de Andoni Artola y José María Mizco. Y el punto de partida fue vaciar todas las pruebas de hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid y parte de las de Granada de vizcaínos, guipuzcoanos y ayaleses entre 1500 y 1699, 1700. Que aún, aunque todos hemos tratado sobre ellas, todos nos hemos referido a ellas, todavía no se habían vaciado y analizado de una manera tan sistemática o hasta donde hemos podido. Y con esto, a partir de esta base, hemos podido realizar algunas preguntas o algunos apuntes o pequeñas observaciones que consideramos críticas o que se pueden, cuestiones a las que se puede dar una pequeña vuelta de tuerca sobre esta base documental. En esta ponencia, por supuesto, nos vamos a enfocar en los vizcaínos. Bien, el primer punto es el estudio cuantitativo. Ahí vemos una tabla en documentos. En cuanto a vizcaínos, tenemos 632 pleitos, 632 documentos, pleitos de hidalguía, pleitos de Vizcaya con expedientes de vizcainía, ISB, ejecutorias de hidalguía, reales provisiones de vizcainía, tanto adjuntas a pleitos como separadas, sus diligencias de expedición y las muchas veces olvidadas, o por lo menos por los historiadores de historia social, que no tratamos la historia jurídica, o las probanzas de hidalguía perpetuan rei memoriam. Y bueno, esto es básicamente toda la documentación que obtuvieron y que tramitaron los vizcaínos en Real Chancillería de Valladolid, que es el tribunal en el que nos enfocamos en este congreso para demostrar su calidad. Ahora bien, hemos hablado de documentos. ¿Cuántos vizcaínos acudieron al tribunal? Bueno, algunos más. No era extraño, porque no era extraño que en un mismo pleito litigaran varios vizcaínos, parientes de la misma parte. Tenemos en total 751 vizcaínos, con pleitos de Vizcaya y expedientes de vizcainía son la mayoría, 552. Y bueno, también son muy numerosos con pleitos de hidalguía. Y bueno, este es un poco el resumen, vemos ahí de todos los vizcaínos que acudieron a Real Chancillería de Valladolid, que hemos podido extraer, que se ha podido acceder al archivo y que se han conservado. Claro, esto no son datos absolutos ni palabra de Dios. Bien, sobre toda esta base documental empezamos a hacer preguntas. Primero, sobre el perfil de estas personas, quiénes eran. Y al cuestionarnos quiénes eran, en primer lugar, pues pensamos en su procedencia. Conocerlo nos pareció fundamental porque cada una de las comunidades vecinales contaba, tanto en Vizcaya, Guipúzcoa, Ayala, contaba en buena medida con su propia jurisdicción, que era diferente a las cercanas. Entonces, ser hidalgo en una no significaba taxativamente tener las mismas condiciones en otras, ser reconocido sin necesidad de ninguna demostración ni de ningún trámite. Parece que en las poblaciones en las que nacieron o de que fueron originarios más vizcaíno, con pruebas en Valladolid, fueron las más grandes, las más pobladas, con más actividad económica, más actividad mercantil, más en el interior que en las costas, que en estos siglos estaba mucho más poblado. Ahí vemos los mapas que hemos elaborado. Bueno, sí, a vuestra izquierda de Vizcaya y a la derecha de Guipúzcoa. Bueno, no, perdón, disculpad. A un lado, lo siento, a un lado los naturales y al otro lado, abajo, los originarios no nacidos, pero con ascendencia en estos lugares. Si seguimos con el retrato de los perfiles de estos vizcaínos,
nos parecía todavía más fundamental conocer su movilidad geográfica y sus lugares de residencia. Es de sobra conocida la portentosa movilidad por parte de la población vizcaína y vasca por el imperio, por Europa, que, como decía mi compañero Andoni Artola, Vizcaya formaba parte de un imperio y era bastante importante esa cuestión y esas posibilidades económicas y sociales para ellos. Entonces, si estos vizcaínos necesitaron acreditaciones de ciudadguía para vivir como tales y con sus calidades y privilegios, fue porque salieron de su comunidad, tanto cerca como lejos, como en los confines del imperio. Y aquí vemos un poco la distribución. Nos empezaron a llamar la atención cuestiones que chocan un poco con las ideas más extendidas o con ideas bastante extendidas que teníamos preconcebidas o en la historiografía. La aplastante mayoría de vizcaínos con pruebas en Valladolid vivió dentro del señorío cuando las tramitó casi el 70% de residencias que hemos registrado, 203. Entonces, ¿por qué necesitaron demostrar la hidalguía? Bien, pues entendemos que no hay contradicción en el texto y en otras publicaciones que se saldrán muy pronto, pues podremos desarrollarlo más detenidamente, pero es que en la Edad Moderna cada comunidad local era un microcosmos con bastante autonomía, características propias, jurisdiccionales, legislativas, institucionales. Y, pues como hemos comentado antes, ser reconocido como hidalgo en una comunidad no implicaba ser reconocido en otro. Y en el resto de la península, pues se expandieron por muchas poblaciones, pero la aplastante mayoría en la meseta norte y en puntos con bastante actividad pues, mercantil, económica en Sevilla, etc. Aquí vimos otra contradicción que nos pareció significativa. Aunque vivieran en lugares en que la jurisdicción no contemplara la hidalguía universal, muchos de estos vizcaínos vivían allí como miembros plenos de la comunidad, es decir, como vecinos. Y para conseguir esta categoría, previamente habían tenido que acreditar genealogía, limpieza de sangre, etc. Entonces, ¿por qué tuvieron que pleitear por su hidalguía en la Chancillería? Pues consideramos que, entre otras cosas, pero fundamentalmente porque la situación habitacional de muchos de estos hidalgos fue muy complicada. Hubo una gran variedad de casos y fue bastante común que una persona fuera natural de un lugar, originaria de otro, vecina de un tercero o de varios a la vez, y esta complejidad fue origen de conflictos de intereses y de confusiones cuando los hidalgos quisieron disfrutar de todos sus privilegios como tales. Y bueno, en América, esto lo veremos también en la publicación, en otras publicaciones, en América hay bastante campo que investigar porque apenas hemos encontrado pruebas de hidalguía de indianos en Chancillería de Valladolid. Habría que también tener en cuenta cuestiones de índole archivística, además de historiográfica. Ahora no voy a entretenerme en esta cuestión. Bien, la siguiente pregunta, tenemos situada la movilidad de estas personas, esencial, oficios y cargos para reconstruir su perfil. ¿A qué se dedicaron? ¿Cuál fue su medio de vida y, económico y su medio para relacionarse en muchos casos en estos lugares? En los pleitos, ejecutorias y toda esta documentación que hemos analizado hay muy pocas referencias concretas a los oficios y a los cargos de los hidalgos. Solo hay menciones en menos de un quinto de los vizcaínos del estudio, es decir, en 136 casos, pero son cuestiones que son datos que nos han parecido muy reveladores porque nos muestran puntos que hasta ahora mayoritariamente pensábamos que funcionaban pues un poco de otra manera. Aquí tenemos todos los trabajos, cargos, oficios de los vizcaínos clasificados por sectores, sin entrar en detalles. Aquí solo hemos traído la tabla general, no hemos traído los datos desglosados. Bien, aquí observamos que, bueno, por lo general nos habíamos enfocado en subrayar mucho el enorme peso del comercio mayorista de larga distancia a escala atlántica europea y en las colonias para los hidalgos vizcaínos y vascos.
no hay duda de que esta economía fue determinante en muchísimos aspectos, pero creemos que quizá hemos pecado un poco de una mirada algo elitista y en centrar algo el foco tanto en unas industrias y grupos de población de hidalgos que olvidamos que la mayoría de los hidalgos de Vizcaya que necesitaron pruebas de hidalguía en Chancillería no trabajaron en grandes distancias con enormes cargamentos, grandes capitales, ni fueron ricos, sino en pequeñas distancias, pequeños negocios, en tráfico mercantil costero, de bajura, cerca de su localidad. Entonces, claro, ahí en la tabla lo que observamos es que están ordenados los datos de oficios, sectores profesionales más concurridos a menos, y vemos que fueron mucho más numerosos, y esto se extiende a los guipuzcoanos y a los ayaleses, sobre todo a los guipuzcoanos. La mayoría se ocuparon en cargos locales, de gobierno y justicia, y en artesanía, oficios manuales, pequeño comercio. En el cómputo total de vizcaínos, guipuzcoanos y ayaleses, la inmensa mayoría se dedicaron efectivamente a artesanía, oficios manuales, pequeño comercio y el comercio y finanzas particulares, los grandes negocios como factores de otros mercaderes o mayores en el hierro, en la lana, etcétera, al otro lado del Atlántico a escala europea. Fue pues, el cuarto o quinto lugar en la concurrencia de estos sectores profesionales. Bien, y visto el perfil de estas personas, ¿dónde y por qué, cuestión medular, probar la hidalguía? Esto es, ¿qué motivo que tantos vizcaínos las necesitaran durante siglos? Esto nos parece muy valioso para conocer más y mejor del significado y repercusiones de la hidalguía foránea universal de los vizcaínos y cómo se integraron y se integró en el imperio, tanto este concepto jurídico excepcional como ellos mismos en el plano económico, social, laboral, de las mentalidades. Primero, ¿en qué contexto, dónde o contra quién surgió el problema y dónde, por tanto, necesitaron que se les reconociese esta calidad? La inmensa mayoría de vizcaínos fue donde vivieron, trabajaron y allí litigaron contra el concejo de la localidad que actuaba por sí en nombre de algunos vecinos. Entonces, en general, los mapas de migración y los mapas de focos, lugares donde vivieron estos conflictos, hemos observado desde nuestros datos que coinciden bastante. Y para terminar, ¿por qué? La pregunta nuclear a la que llegamos después de todo este periplo. ¿Por qué? Para manejar la información, en primer lugar, la agrupamos en grandes motivos. En la tercera parte de los casos no se especifican las razones, solo que el individuo reclamaba reconocimiento de todos sus privilegios con una serie de formulismos que son bastante habituales. El segundo tipo de causas, en número, fue la economía, los objetivos económicos, irregularidades o delitos relacionados con administración económica, hacienda, fiscalidad, robos. Y el resto de causas provocaron muchos menos pleitos, como en el caso de los oficios o de los lugares de migración. Por cuestión de tiempo no vamos a desglosar todos los motivos, pero ahí vemos un poco el resumen en la tabla. Y aquí encontramos una de las últimas ideas que nos han llamado poderosamente la atención y que contrastan con las que teníamos antes. Si atendemos a los objetivos que hay detrás de todos estos motivos, en el fondo, en esencia, la finalidad mayoritaria no fue, o lo que nos dicen los datos es que no fue lograr una exención de muchos de los impuestos que se pagaban en otras partes. Puede que hayamos puesto mucho el foco en la relevancia de este derecho como objetivo de los hidalgos, con hidalguía universal para realizar pruebas de su nobleza, y con frecuencia se ha dado a entender que fue el objetivo principal o casi, pero de acuerdo con los datos de las chancillerías vemos que el primer fin fue evitar penas dolosas, sobre todo de cárcel.
en base a conflictos por agresiones, por insultos, por presuntos robos, por cuestiones, digamos, mucho más prosaicas que podían terminar pues, en penas dolosas, de cárcel, en multas y... ¿Cómo evolucionó esto? Del siglo XVI a finales del XVII, evitar penas afrentosas fue ganando protagonismo progresivamente. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero el profesor José María Imizcoz y yo hemos llegado a una posible razón, o una de las posibles. A inicios del siglo XVI, la doctrina foral sobre hidalguía sufría de una gran falta de concreción, de difusión, de aceptación y aplicación en toda la monarquía. Pero esto fue cambiando. Poco a poco la condición hidalga de los vizcaínos se fue asumiendo, sus privilegios se fueron aplicando y a la vez los emigrantes de procedencia vizcaína por todo el imperio se asentaron y cada vez hubo más nacidos en estas comunidades de destino y no en las vizcaínas. Por todo esto, cada vez se fueron dando más pleitos a raíz de delitos que cometían, o presuntos delitos, en esos lugares que cometían, o faltas o irregularidades que cometían en su vida cotidiana y que podían tener pena de cárcel y no porque se pusiera en cuestión su nobleza y privilegios hidalgos en términos generales. Y ya pues en conclusión, por extraer unas ideas para terminar, tenemos en cuanto a la diplomática, las pruebas más abundantes de vizcaínos en Chancillería de Valladolid fueron los pleitos de Vizcaya y expedientes de vizcainía y las ejecutorias de hidalguía. En cuanto a los perfiles de los hidalgos, lo más común fue que nacieran en las poblaciones más grandes, más dinámicas económicamente del interior. En cuanto a su movilidad y residencia, lo más habitual fue que permanecieran en las provincias circundantes a sus solares de origen. Tampoco es del todo extraño, donde la mayoría tenían pues sus lazos sociales más fuertes, sus patrimonios, sus bases económicas más sólidas o más abundantes. En cuanto a los oficios y cargos, como hemos comentado, lo más común fue la artesanía y el pequeño comercio. La mayoría no eran élites enriquecidas. Y en cuanto a los motivos de las pruebas y de los conflictos, el objetivo más frecuente, en el fondo, fue evitar las penas dolosas, por mucha importancia que tuviera la conocida exención de impuestos. Y bueno, pues aquí terminamos y muchas gracias.